Continuamos con el mismo problema, pero ahora nos piden calcular el coeficiente de ambigüedad del ítem. Coeficiente de ambigüedad. Lo tenemos en la página 4, la fórmula del coeficiente de ambigüedad es Q3 menos Q1, siendo Q3 el cuartil 3 y Q1 el cuartil 1. También tenemos ahí mismo la fórmula de los cuartiles, ¿vale? Esta nos sirve tanto para el 1 como para el 3. Está un poco distinta a la fórmula de la mediana, pero viene a ser lo mismo. Tendríamos límite inferior, amplitud del intervalo, aquí la K en Q1 será un 1 y en Q3 será un 3, menos FB, que es la acumulada que nos queda por debajo, y FD, que es la frecuencia directa. Para calcularlo tendríamos que hacer las mismas etapas que hemos hecho para la mediana. Etapa 1, realizar la tabla de frecuencias acumuladas. Etapa 2, esta vez para Q1 calcularíamos n cuartos y para Q3 calcularemos 3n cuartos. Después buscamos en FA el primero que se pase de n cuartos o de 3n cuartos respectivamente y será nuestro intervalo cuartílico en ese caso y aplicaremos la fórmula. Bien, he vuelto a poner la fórmula de las frecuencias acumuladas, que ya la teníamos calculada en el apartado anterior, con los 200 jueces. Entonces, continuamos por la etapa 2. Tenemos que hacer para Q1 dividir 200 entre 4. Nos da 50. Y ahora buscamos 50 en las frecuencias acumuladas. De tal forma que en este caso es un poco peculiar, ya que tenemos el mismo 50, lo tenemos en una de las categorías. Cuando ocurre esto, cuando nos coincide directamente en la categoría, no hace falta aplicar la fórmula. El cuartil o la mediana podría ser, o quien sea, va a ser el límite, esta vez superior de ese intervalo del que estamos hablando, ¿vale? Del que le coincide, no el que se pasa, sino el que le coincide. Es decir, el límite superior en este caso, aquí tendríamos como límite inferior de 2, le restamos 0,5 y tendríamos 1,5 y el superior sería 2,5. Pues ya tendríamos nuestra Q1 directamente, 2,5, y no nos haría falta aplicar toda la fórmula. Aunque si queréis aplicarla veréis que también nos saldría. Pero tendríamos que coger el primero que se pasa de 50, sería el siguiente intervalo. Tendríamos que hacer la fórmula con esta parte, con la del 3. ¿Vale? Yo recomiendo aprenderse el atajo y cuando nos coincida acordarse de que tomamos el límite superior y así acabamos enseguida. Ya tendremos el Q1. Ahora vamos a por el Q3. Para Q3, el primer paso lo que hay que hacer es 3n cuartos, 3 por n entre 4. Es decir, 3 por 200 entre 4 nos da 150. Los siguientes pasos son, como siempre, buscar en las frecuencias acumuladas el primero que se pase de 150. Y aquí nos ocurre lo mismo, que nos coincide. No tiene por qué coincidir el Q1 y el Q3. Bueno, aquí nos coincide también, con lo cual, tomando el límite superior de 5, tendríamos ya nuestro Q3. Y el límite superior de 5 es 5,5. ¿Sí? Y ahora ya podríamos calcular nuestro coeficiente de ambigüedad, que es Q3 menos Q1. 5,5 menos 2,5 nos da un total de 3. Ese sería nuestro resultado 3, que lo tenemos aquí. Y con esto ya habríamos calculado el coeficiente de ambigüedad. Os dejo a vosotros probar que sí que sale lo mismo aplicando la fórmula, pero siempre no olvidéis tomando el que se pasa, es decir, el siguiente.